Gloria a Dios. El Señor peleará por nosotros siempre. Nunca se le olvide. Él ya nos dio la victoria. Por eso Pablo dijo bien claro: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Qué bonito, hermanos, que yo estoy sintiendo en mi corazón, hermano, que si todos nosotros nos unimos y buscamos con todo nuestro corazón sinceramente el rostro del Señor, Dios siempre se va a manifestar con su pueblo, con su iglesia. Amén. Así como lo hizo en el tiempo antiguo con Israel, Dios lo quiere hacer en este tiempo con nosotros también. Así es que hay que disponer nuestro corazón y hay que tener el deseo, hermanos, de agradar al Señor en todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él hará. Así es que, hermanos, en esta mañana, pues bueno, les doy un saludo de paz, que Dios los bendiga, y vamos a estudiar hoy un tema que nos permite como iglesia precisamente sentirnos en esa victoria, sentirnos en ese deseo de estar siempre llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros como iglesia tenemos una misión. Hoy, el tema de hoy es las 5 áreas de la misión activa de la iglesia. Las 5 áreas de la misión activa de la iglesia, o las 5 áreas de la misión integral. 5 áreas muy importantes donde la iglesia, usted y yo somos la iglesia, somos los creyentes, somos los que amamos a Dios, somos sus discípulos, somos las ovejas del Señor, y el Señor quiere que siempre estemos avivados, alabando, adorando, bendiciendo y transformando este mundo, este planeta, por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Y por medio del poder de la palabra. Ok, vamos a ver ese tema hoy. Yo lo titulé Un refrigerio de amor. Yo, hermanos, llegando aquí a escuchar la alabanza, y empezó a erizárseme toda la piel, porque la presencia de Dios, donde lo alaban y lo glorifican, está la presencia del Señor. Amén. Entonces vamos a ver esto. Una de las acciones activas de la iglesia de Dios como una institución viva en la tierra es mantenernos avivados y motivados, trabajando para el Señor de forma integral, tanto en el crecimiento individual y de forma colectiva, en cada uno de sus discípulos y creyentes en Cristo Jesús, para ir creciendo y madurando en el camino de Dios. Hay 5 áreas, y vamos a ver, hermanos, cuáles son esas 5 áreas que la iglesia debe de mantener activas, avivadas, ¿verdad?, en crecimiento. Vamos a ver la primera área. La adoración es el punto número 1, hermanos. Y quiero explicarle que para estar nosotros en la adoración, usted, hermano, y yo debemos de estar siempre atentos a la palabra del Señor. Amén. Tenemos una parte de alabanza, de adoración, de avisos, ¿verdad?, de comunicación, de información, pero llega el momento de escuchar la palabra después, y todos tenemos que estar atentos, tranquilos, en silencio, escuchando la voz del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos honrando a Dios, respetando a nuestro Señor, y entramos a su presencia, y Él derrama su Espíritu sobre nosotros en la adoración. Amén. Ok, vamos a ver. Vaya por favor al Salmo 95, versículo del 1 al 3. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Salmo 95, hermanos. Quiero que usted vea, por favor. Yo quiero decirle de corazón que siempre Dios ha puesto el anhelo, al llegar en este lugar, de que yo le hable de todo lo que es relacionado a la iglesia. ¿De acuerdo? Nuestro pastor nos habla de todo lo relacionado a la vida espiritual, cómo debemos de caminar en el Espíritu. ¿De acuerdo? Cómo debemos de usar los dones, los talentos, los ministerios que Dios nos ha regalado para servirle. Entonces, pero también debemos ver la Escritura, cómo debe de estar la iglesia, cómo debe de caminar delante del Señor. Y número 1, la adoración. Punto 1, la adoración. Vamos a ver, es un mandato. Salmo 95 del 1 al 3. ¿Estará ahí? Dice: celebremos. ¿Cómo debe de estar usted cuando viene a celebrar al Señor? Alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Gócese delante del Señor, hermanos, deleítese.
Dánsele, cántele con alegría. Cuando estábamos en el mundo, yo le aseguro que muchos bailábamos más para el mundo y para el diablo, perdone la expresión. Bailábamos, allá nos movíamos, pero tremendo. Y aquí a veces no queremos ni levantar las manos. Alabe al Señor con todo su corazón, gócese, alégrese en Él, grite de júbilo porque Él nos da la vida y la respiración. Alégrese. Entonces, cántele con júbilo porque Él es la roca donde estamos parados. Él es la roca de nuestra salvación. Amén. Entonces usted adórelo. Y el versículo siguiente es precisamente 6 y 7. Vea lo que dice. 6 y 7. Venid, vengan, es un mandato, vengan al Señor, adórenlo y póstrense. Fíjese, nosotros no llegamos todavía a eso, ¿verdad? No nos hemos tirado al piso boca abajo, ¿verdad? No nos hemos postrado ante el Señor, pero tenemos que hacerlo porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. A Él lo honramos, a Él lo alabamos, a Él lo bendecimos en este lugar. Adórenlo y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, que es para nosotros Jehová, nuestro hacedor, el que nos creó, nos dio la vida. Adórelo, cántele con alegría, póstrese en su presencia, doble sus rodillas, hónrelo, escuche su voz, esté atento, no se distraiga, no esté pensando en otras cosas cuando está en la presencia de Dios. Concéntrese para que lo bendiga a usted. Entonces es importantísimo que no perdamos el momento maravilloso. Salmo 96, versículo del 7 al 9. Dice así, vamos a ver lo que dice aquí. Salmo 96, versículo del 7 al 9. Dice: dad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová, ¿qué, hermanos? La gloria y la fortaleza. Cuando lo estés alabando, gloria a ti, Señor. Eres grande, eres majestuoso, todopoderoso, excelso y sublime es tu nombre. Adórelo, hónrelo, alábelo, porque el Señor se goza con los que lo alaban, se deleita estar en la presencia de aquellos que lo buscan. Amén. Ok, muy bien. Versículo siguiente dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, hónrelo. Ay, hermanos, qué triste cuando a veces uno le dice a los hermanos, ¿verdad? Hermanos, cuando venga la palabra, por favor, tomen su asiento, no estén parados, no estén con el celular, pónganle silencio. Hay que estar concentrados en la palabra del Señor, porque nos vamos a distraer y no vamos a escuchar la voz del Señor. No se vaya a enojar, por favor, hermanos. Pero cuando venga la voz de la palabra del Señor, la voz del Señor, hay que poner en silencio nuestros celulares y hay que estar atentos a la palabra del Señor para que entre a nuestros corazones y cause un impacto de poder en nuestras vidas. Amén. Entonces hay que estar siempre atentos a esto. Dice: honra debida a su nombre, tomad presentes y venid a sus atrios. Todo lo que Dios nos bendice, lo que Dios nos da en la semana, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestro negocio, ¿verdad? Lo que Dios le bendice a usted en sus manos, traiga a la presencia del Señor esa bendición y póngalo delante de Él. Como ya decía nuestro hermano, ¿verdad? Traiga sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, tráigalas a la presencia del Señor y Dios va a redituar más bendición sobre usted, más ganancia sobre todas las cosas. Amén. Dele alabanza, por favor, al Señor, porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Versículo siguiente, por favor. Dice: encorvaos a Jehová en la hermosura de su santuario, temed delante de Él toda la tierra. Vamos a ver cómo dice en la Nueva Versión Internacional, el versículo 9. Estamos en el 96, versículo 9. Dice: póstrense, eso significa encorvaos. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario, tiemble delante de Él toda la tierra. Gloria al Señor. Tremendo, ¿verdad? Dios es grande, es todopoderoso, hermanos. Hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. Hablan alguien del diablo y dicen: no, Dios es más grande que Satanás, Dios es más grande que los demonios, Dios es más grande que lo que se puede decir en las tinieblas. Dios sobrepasa todo poder. Eso dice: es todopoderoso, está por encima de todo poder y merece alabanza, ¿no? ¿Le damos alabanza? Muy bien. Entonces, punto número 1,
la adoración. No debemos de perder de vista que venimos a este lugar a alabar y adorar al Señor, a entrar en su presencia con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, con acción de gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposa. Gracias por mi esposo. Gracias por mis hijos. Gracias por mi negocio. Gracias por todo lo que tengo. Tú me lo diste. Gracias, te vengo a dar las gracias. Amén. Debe de ser agradecido con el Señor. Siempre debe estar esa acción de gracias, porque el Señor también se deleita que su pueblo le agradezca. Y la palabra dice en varios versículos que debemos de ser agradecidos con Dios. Agradecidos, porque simplemente sin Dios, hermanos, estaríamos perdidos. Sin Dios no tendríamos ninguna esperanza, la verdad. Y sin Cristo, menos, porque Cristo nos lleva al Padre. Entonces, glorifíquelo, alábelo, adórelo, hónrelo, dele alabanza al Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Muy bien. Y es un mandato adorar al Señor. No nada más nosotros, dice todos los pueblos, todas las naciones, alabe al Señor, hónrenlo, adórenlo, póstrense ante la hermosura de su santidad. Entonces Él es grande, todopoderoso. Punto número 2. El punto número 2 es la evangelización. Hemos hecho hincapié mucho en la evangelización. Háblele a su familia, predíquele a sus vecinos, háblele a sus compañeros de trabajo, háblele a sus compañeros de la escuela. Usted hable de Cristo para que las gentes vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Entonces, vamos a ver Mateo 24:14, por favor. Mateo 24:14 nos dice, nos está diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles. Y entonces, ¿qué va a venir, hermanos? Gloria al Señor. Fíjese, hermano, ahorita por medios masivos, radio, televisión, ¿qué más? Redes sociales, por medios masivos se está predicando el evangelio, se está predicando a Jesucristo, se está predicando el reino de Dios, hermanos. ¿Cuántos saben que el reino de Dios tiene 3 etapas? 3 etapas. Número 1, el reino de la gracia, en el que estamos ahorita. ¿Qué significa? Que Dios, en su compasión, en su misericordia, Él puede perdonar a quien Él quiere perdonar. Amén. Él está dando oportunidad para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el reino de la gracia, hermanos. Dios está permitiendo que aún los más viles asesinos, criminales o secuestradores, los peores que usted pueda pensar, le pidan perdón a Dios y se arrepientan, y entonces Dios los reciba. ¿Cómo ve? Ese es el reino de la gracia. ¿Cuál es el reino milenial? Cuando Cristo venga, Él va a establecer su reino de 1000 años en la tierra. Y Él va a ser el gobernante máximo, supremo, que va a dirigir todos los gobiernos de la tierra, y todos se van a someter debajo de sus pies. Amén. Porque viene a regirlos con vara de hierro, dice la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que predicar el evangelio, dice, a todas las naciones. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, todo el planeta, todas las naciones, por testimonio a todos los gentiles. Es decir, se les va a predicar a todas las gentes, razas, pueblos, tribus, lenguas, naciones, continentes. Se va a predicar el evangelio, y ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Y entonces, después de que sea evangelizado todo el planeta, va a venir Jesucristo. Será el fin de este mundo que está corrompido y que no ha obedecido a Dios. Pero ¿a quién le corresponde predicar el evangelio, hermanos? A nosotros, la iglesia, a sus hijos del Señor, a su pueblo, a su cuerpo. Entonces es importante que prediquemos el evangelio. Por eso el Señor, antes de subir, encomendó a sus discípulos 120, les dijo: va a venir sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo, y van a recibir poder, y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es el mandato. No debemos de olvidarnos. Háblele a su familia, háblele a su esposo, háblele a su esposa, háblele a sus hijos, sea amoroso con ellos para que ellos puedan ver a Cristo en usted y se van a convertir al Señor. Sea paciente, no se desespere, no se moleste cuando le contesten mal por predicar el evangelio. Sea paciente, porque se va a predicar el evangelio y muchos se van a convertir. Y si usted tiene fe, su familia se va a salvar, porque ya hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y toda tu casa. Hay que tener eso en mente siempre, no se nos olvide. Punto 3. Es necesaria la edificación. Punto 3. La edificación es necesario. Muy bien. Vamos a ver Hechos 9:31, por favor. Hechos 9:31. Ok. ¿Cuántos ya están ahí? Hechos 9:31. Vamos a ver cómo dice ahí. Dice, las iglesias, escuche bien, las iglesias, y en el versículo de la Nueva Versión Internacional dice la iglesia. O sea, todas las iglesias de Cristo en todo lugar forman parte de la sola iglesia del Señor, porque estamos en el mismo Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de su cuerpo y somos su iglesia en todo el mundo. ¿De acuerdo? Pero las iglesias, quiere decir las diferentes iglesias que estaban establecidas en esa región, entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Por qué tenían paz, hermanos? ¿Por qué? Porque estaban caminando en obediencia al Señor. Dice, eran edificadas. ¿Cómo eran edificadas? Con la palabra del Señor. Se fortalecían, escuchaban la palabra de Dios, se llenaban de fe y los portentos del Señor eran hechos en esos lugares. De tal manera que narra ahí cómo fue resucitada Tabita, ¿verdad? Y como Eneas, que no podía caminar, Pedro le dijo, levántate Eneas, haz tu cama. Y se levantó y empezó a caminar. Tremendo. Y Tabita fue resucitada, ¿verdad? Entonces, eran edificadas por la palabra del Señor, andando en el temor del Señor. Se estaban en ese temor, en esa obediencia, en ese amor, en esa humildad. Caminaban apartándose del mal camino, todos viviendo en santidad, amando al Señor, obedeciéndolo en su palabra, y ellos caminaban en esa paz. Dice, y con consuelo del Espíritu Santo, ¿qué pasaba en esas iglesias? Eran multiplicadas. Más gente se añadía a la iglesia. Muchos llegaban conociendo el evangelio del Señor Jesucristo y se arrepentían de sus pecados y se convertían al Señor, y se empezaba a multiplicar la iglesia tremendamente. No dejemos de tener esa visión, hermanos. Que no, en lugar de ir para que seamos más, cada vez seamos menos. No. Dios no nos mandó a hacer misión, nos mandó a hacer iglesia, ¿verdad? Porque allá en Acapulco le decían a los hermanos, queremos que la iglesia crezca. Y eran como 40 y después eran 10. Y decían, no, hermano, ya se hizo misión, ¿verdad? Ya no es iglesia. No, tiene que crecer la iglesia, hermanos. Tiene que crecer. Háblele a sus vecinos, predíquele a todo mundo que se encuentre en el camino, donde vaya. En un taxi, en un camión, en una camioneta, en un colectivo, en un autobús, donde usted vaya, predíquele la palabra de Dios a todos los que le ponga el Señor en el camino. ¿De acuerdo? Damos alabanza al Señor. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Muy bien, entonces ya vimos Hechos 9:31, ¿verdad? Ahí está, el consuelo del Espíritu Santo. Por eso eran multiplicadas y además eran edificadas por el Señor. Efesios 2:20, vamos a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Gloria a Dios. El Señor es grande, hermanos. No, hermanos, me gocé. Hoy más que nunca me gocé en la alabanza, hermanos. Cuando llegué empecé a sentir, venía así como medio frío, y dije, no, Señor, avívame. Y empecé a alabar al Señor con más gozo, hermanos. Luego empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo en mi cuerpo y se me empezó a erizar. Dije, aquí está el Señor. Y vi a los jóvenes bien contentos alabando al Señor, y yo también me gozo. Amén. El espíritu juvenil también debe de estar en nosotros. Debemos de, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Aunque tú digas, no, hermano, ya estoy viejito, estoy achacoso, me duelen los huesos, los pies. No, párate delante del Señor y dile, Señor, dame fuerzas como las del búfalo. Vas a ver, hasta vas a brincar como chamaco. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver Efesios 2:20. Dice, esto es para Pablo, lo habló a los hermanos de la iglesia de Éfeso y les dijo, les puso
el fundamento claro de su fe. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Claro, toda la escritura fue guiada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles y a través de los profetas. Y ahora nosotros somos bendecidos y edificados por esa palabra, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién, hermanos? Jesucristo mismo. Estamos parados sobre esa roca, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la piedra principal es Jesucristo. Amén. Por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero no le dijo a Pedro, sino la declaración que Pedro había dicho, porque él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Dice el Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Sobre esa roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Dele alabanza al Señor, por favor. Hónrelo. Versículo 21, por favor. En el cual, compaginado todo el edificio, mire, va creciendo el edificio. Usted y yo somos piedras vivas, somos ladrillos que vamos edificando ese edificio. Va creciendo para ser un templo santo del Señor. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Usted y yo estamos creciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero también estamos creciendo como iglesia. Vamos a la madurez, vamos al crecimiento. No nos comportemos como bebés espirituales. Si ya hemos recibido mucha palabra, actuemos con madurez, sirvamos al Señor y trabajemos para Él. Amén. Y el que lo haga, hágalo con alegría, no lo haga quejándose, por favor. Hágalo con alegría. Cuando Dios lo mande a poner una silla, hágala con alegría, porque sabe que Dios va a estar presente en esa reunión y usted está sirviendo al hermano o a la hermana que se va a sentar en esa silla. Gloria al Señor. Dele alabanza al Señor porque Él es digno. Muy bien. Entonces, versículo 22, por favor. Dice: en el cual vosotros, o sea, en el cual ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso nuestro pastor pone hincapié, hermanos, que debemos de vivir una vida guiada por el Espíritu. Hace hincapié nuestro pastor en eso. Pero a veces nosotros, como estamos acostumbrados a estar en la fe, pero queremos caminar así como de una forma religiosa, ¿verdad? Y nos esmeramos y somos estrictos y todo. Ponga sus cargas en el Señor y deje que le guíe el Espíritu. Amén. Porque a veces vamos cargando así. Mire, una vez pasé frente a un río y vi una mujer que llevaba un bulto grande de ropa. Casi la mujer no podía con ese bulto, ¿no? Allá en aquel pueblo le llaman tambache, como ya lo hemos un día platicado. Le llaman tambache al bulto ese, ¿no? Es algo pesado, es algo que se va cargando. Y entonces iba la mujer al río a lavarse esa ropa, hermanos. Tremendo. Y bueno, pues las mujeres tienen que ir en los pueblos a los ríos. Y esa mujer iba cargando ese tambache de ropa, ¿verdad? Ese bulto grande, y casi se iba cayendo, hermano. Yo pasé con el autobús y la vi de lejos allá en el río. Digo, pobre mujer. Pues así andamos muchos cuando no le entregamos al Señor nuestras cargas. Vamos casi cayendo, no sé, vamos cargando. No, yo llevo esto porque yo puedo, Señor, no te preocupes, yo lo hago. Ya no cargues, déjaselo, Señor, no puedo, ayúdame. Lo pongo a tus pies, por favor. Entrégale tus cargas al Señor. Entrégale tus problemas, entrégale tus asuntos, entrégale tus negocios. Entrégale a tu esposo si no puedes con él. Entrégale a tus hijos si son rebeldes. Entrégaselos al Señor y dile: Señor, ayúdame. Y trata con mi esposo, trata con mis hijos o trata con mi esposa, según el hermano que esté pensando, ¿verdad? Entrégueselo, no luche, porque no vamos a poder. Nos desgastamos, hermanos. Nos desgastamos. Entréguele al Señor sus cargas, ¿de acuerdo? Entonces también nosotros somos juntamente edificados en esa edificación para ir creciendo en la obra de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, por eso el Señor se manifiesta. Por eso se manifiesta en su pueblo. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ellos. Desciende su Espíritu aquí cuando estamos alabando al Señor. Cuando estamos 2 o 3 platicando sobre un asunto de trabajo para el Señor está en medio, dándonos sabiduría, inteligencia y guiándonos con el poder de su Espíritu. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Denle alabanza, por favor. Punto número 4. La comunión. Es importantísima la comunión.
La comunión es importante. Colosenses 3, por favor, versículo del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Vamos a ver qué dice Colosenses 3. Hermanos, nosotros ya no debemos de vestir la vieja vestimenta del pecado, ya no, sino debemos de vestirnos de la nueva vestimenta en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, les dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cuántos saben que Dios nos llamó a vivir en santidad, apartarnos del mal? ¿Sí? Y le dice Pablo a los hermanos: vístanse pues como que son ustedes escogidos de Dios, pero vivan en santidad y sepan que son amados por Dios y amados entre hermanos. Amén. Debemos de amarnos unos a otros. Eso va a ser la comunión entre nosotros. Dice: de entrañas de misericordias, o sea, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Qué difícil, ¿eh? Porque a veces nos toca nuestro ego, nuestro yo. Cuando nos toca, y sale el viejo yo, pero a relucir, ¿no? No, pues usted me dijo, pues yo también le digo, ¿no? Pues usted me ofendió, pues yo también le digo lo que se merece. No, hermanos, ¿qué pasó? No, estamos en el pueblo del Señor, en el cuerpo de Cristo. Debemos de ser tolerantes unos con otros. A lo mejor algún hermano de aquí o varios no les caigo bien, hermano, les pido disculpas. Los amo en Cristo, perdónenme, yo los amo a todos, pero quiero que sean pacientes conmigo, por favor. ¿De acuerdo? Yo seré paciente con ustedes también, con todos, porque yo también los amo a ustedes. No me conocen mucho, pero no se necesita conocernos cuando estamos en Dios y en Cristo, porque somos hermanos y el Espíritu de Dios nos pone el amor en nuestro corazón. Amén. Y el perdonarnos unos a otros, ser pacientes, no desesperarnos. Oye, apúrate, hermano, o haz esto. No, tranquilos, con calma. Todo se hace en amor y en la fe. Yo le dije a mis copastores allá, porque yo los veía inquietos, le digo: hermanos copastores, le digo, no me están sirviendo a mí, le están sirviendo a Dios. A la hora que ustedes quieren pueden renunciar, porque Dios no nos está obligando, todo lo hacemos por fe. Podemos renunciar y regresar al mundo si ustedes quieren, o sentarse en las bancas. Pero si ustedes aman a Dios y le quieren servir, tienen que estar decididos a honrarlo y servirle como Él diga. ¿De acuerdo? Sí, de veras, es que todo lo que hacemos para Dios es voluntario. Es voluntario, Dios no te obliga, todo lo haces por fe, pero todo va a traer recompensa para ti de parte de Él. Dele alabanza al Señor, por favor. Ahora, ese no es motivo para que digan: el hermano dijo que yo puedo renunciar. No, estás renunciando porque tu carne no quiere servirle al Señor. ¿De acuerdo? Pero todos queremos trabajar, todos venimos a servirle al Señor. Todos venimos, todos estamos aquí dispuestos a lo que Él diga. Y cuando tú lo hagas de corazón, hermano, bendiciones van a venir a ti y a tu familia. Ahí está la respuesta de Dios. Entonces, hermanos, hay que seguir trabajando para el Señor. Versículo 12, hermanos. Perdón, ya estoy en el 12, ¿verdad? Ya lo pasamos. Sufriendo, fíjese, sufriendo los unos a los otros. Voy a leerle en la versión, nueva versión internacional. ¿Alguien lo tiene? Versículo 13. ¿Sí? Colosenses. Yo les había dicho Éfeso y es Colosenses. Colosenses 3, versículo 13. ¿Cómo dice? ¿Alguien ya lo tiene por ahí? En la nueva versión internacional. Bueno, vamos a leerlo. Colosenses 3, 13. Dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Miren, hermanos, sufriéndonos o perdonándonos los unos a los otros, ¿verdad? Y si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también nosotros debemos hacer, hermanos. Es que yo no voy al templo, fíjate que la hermana me ofendió, me hizo mala cara, me sirvió de mala gana. No, hermano, ¿qué pasó? Si no soportas esas pequeñeces, cuando venga la persecución, vas a ser el primero que vas a salir corriendo. Si no soportas esas pequeñeces, porque yo cuando era un niño en la fe, porque apenas empezaba a ir al templo, ¿verdad? A mí cualquier cosa me movía. Llegaba yo con mi mamá al templo, yo era un muchacho adolescente, llegaba yo al templo y si una hermana no me saludaba, le decía: mamá, esa hermana es bien chocanta, no me saludó.
Sí, es la verdad, perdone que le diga, es que yo era un niño, no tenía madurez. Y llegaba con mi mamá, me sentaba, y si el hermano no se hacía para allá para sentarme, decía, no, el hermano se siente dueño de la banca. O sea, cualquier pretexto era excusa para estar criticando. Le decía, hermano, ya no voy a ir al templo, mamá, son bien chocantes los hermanos. Una excusa que, bueno, de niñez, hermanos. No debe pasar eso en nosotros. Que va a haber un problema, que una fricción sí se va a presentar, porque somos líderes muchos y servimos y trabajamos y queremos que las cosas se hagan bien, porque las hacemos para el Señor, pero sin ofender, ni menospreciar, ni insultar a los hermanos. Todo se hace con amor, amén. Dele alabanza al Señor entonces, por favor. Muy bien, gracias al Señor. Siguiente versículo, hermano, por favor. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, vístanse de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, porque es el vínculo perfecto. Todas las cosas las hacemos por amor. ¿Qué creen? Que el Señor todo lo que ha hecho por nosotros, lo ha hecho por amor. Como les dije a los hermanos de Huitamalco, que cuando Jesús llegó a la cruz, lo llevaron a la cruz, hermanos, y lo clavaron en la cruz, el Señor murió con los brazos abiertos. La cabeza hacia arriba, los brazos a los lados, hacia abajo sus pies. ¿Y qué creen? Simbólicamente Él estaba dándonos un abrazo a todos para recibirnos. Y cuando Él derramó su sangre preciosa por amor a nosotros, ¿qué cree? Derrotó a Satanás con esa sangre. Amén, damos alabanza al Señor. Por eso Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice eso, desde ahí Satanás quedó destronado por el amor de Dios. Desde ahí Satanás quedó Así que usted no le tenga miedo, téngale más miedo a Dios, porque Él es todopoderoso y nos puede hacer polvo en cualquier momento. A Él sí téngale miedo. El pueblo de Israel no quería subir al monte Sinaí. No, Moisés, sube tú, porque si nosotros subimos vamos a morir. Oían los truenos, los relámpagos y la voz poderosa de Dios y tenían mucho miedo subir a la presencia del Señor. Muy bien, versículo que sigue, por favor. Dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la cual asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Lo que yo les decía al principio, seamos agradecidos. Señor, gracias por este ministerio. Señor, gracias porque soy servidor. Señor, gracias porque tú me permites acomodar las sillas aquí en el santuario. Señor, gracias porque me permites barrer, trapear para la gloria tuya. Entre más pequeño sea lo que tú haces, más grande va a ser el poder de Dios sobre ti. ¿Cómo ves? Porque dice el Señor que a los que sirven reposa en ellos el poder de Dios. ¿Cómo ves? Así que no te sientas insignificante. Y es que yo nada más acomodo esto. No, eso también es un servicio para Dios. Siéntete honrado y dale gracias, Señor, gracias. Y gracias por la vida. Gracias porque me permites llegar y alabarte y glorificarte. Gracias, Señor. Todo eso agradécele. Gracias por mi familia. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi economía. Señor, gracias porque me permites tener dinero para dar mis diezmos, mis ofrendas y traer mis primicias de lo que tú me bendices. Sea agradecido siempre con Dios. Nunca se le olvide eso, nunca. A Dios le agrada que seamos agradecidos. Es como usted, cuando viene su hijo le dice, mamá, necesito cuadernos, por favor. Sí, aquí están, cómpralos. Y se agarra el hijo el dinero y se va y ni siquiera le dice gracias. ¿Cómo se siente usted? Usted dice, yo ya cumplí, pero mi hijo mal agradecido ni siquiera las gracias me dio. Pero cuando le dice, mamá, gracias por darme para los cuadernos. Gracias, mamita. ¿Y usted cómo se siente? Dice, sí, hijo, para servirte. ¿No? Sí, hijo, te amo. Esas son las cosas que debemos de ser agradecidos. Al final, quiero que todos los que estén agradecidos vengan aquí al frente con Dios. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una oración. Ok, no estamos terminando. Todavía falta uno. Servicio. Punto 5. Servicio. Marcos 10. Estamos terminando ya. Marcos 10. ¿Sí? Versículo 41 al 45. Ya estamos terminando. Dice, y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. ¿Por qué se enojaron con Jacobo y Juan si eran sus discípulos del Señor? ¿Por qué? Porque ellos querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús cuando Él viniera en su reino. Le dijeron, Señor, queremos que nos hagas esto, queremos estar a tu... Y todos los demás dijeron, oye, bueno, ¿y estos qué se creen? Y nosotros que estamos pintados, dijeron aquellos, me imagino, ¿no? Que estamos pintados nosotros, porque ellos nada más y nosotros no. Nos empezaron a enojarse.
Pero dice, ¿qué les dice? En el versículo 42, le dice: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que se ven por príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen potestad sobre ellas. ¿Sí o no? Es verdad. Llega un gobernante a la colonia, ¿cómo lo reciben? Pásele, señor presidente, pásele. No, se traen el chile frito, ¿sí o no? Traen una orquesta, ponen una mesa con platillos, va a venir el presidente y hay que recibirlo con toda la elegancia posible. Entonces, pero dice el Señor, los que quieren ser grandes para el reino de Dios, dice, versículo 43, dice: mas no será así entre vosotros, antes cualquiera que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Tú quieres ser grande en el reino de Dios, pues sirve, pon las sillas, limpia la mesa, todo lo que hagas. Dices, se va a decir el Señor: este sí es grande para mí. Amén. Sí, gloria al Señor. Gloria al Señor. Versículo: y cualquiera de vosotros que quiera hacerse el primero, si tú quieres ser el primero en la iglesia, tienes que ser servidor de todos los que estamos aquí. Amén. Así que no te engrandezcas, no digas: yo soy el mejor aquí. No. Sírvele a los demás, y eso lo va a decir Dios.